Hoy vamos a descubrir la vida de la que fue la reina más joven que Egipto haya tenido, ya que accedió al trono con tan solo 18 años. Dotada de una extraordinaria inteligencia y de una belleza singular, gobernó Egipto con audacia y devoción para intentar salvar a este reino que desde hacía tiempo que agonizaba. Su nombre era Cleopatra Dilópator Neatea y nació en Alejandría en enero del año 69 a.C. Recibió este nombre en honor a su bisabuela, quien fue la primera en llevarlo. Fue la tercera hija de Ptolomeo XIII y Cleopatra V o VI, no se sabe muy bien, quienes también tuvieron a Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, Arsínoe IV y Berenice IV. Todos ellos pertenecieron a la dinastía de los Ptolomeos. El origen de esta dinastía lo encontramos unos 2-3 siglos antes, cuando Ptolomeo I la fundó. Este hombre, de origen macedonio, fue uno de los principales generales del gran Alejandro Magno, quien, como ya sabemos, a lo largo de su vida conquistó numerosos territorios y gobernó sobre un vasto imperio. Pero a su muerte, sus generales se disputaron el gobierno y la posesión de dicho imperio, con lo que uno de ellos, el susodicho Ptolomeo I, se quedó con Egipto, fundando y siendo el primer miembro de la dinastía tolemaica. El padre de Cleopatra fue un soberano que no gozó de muy buena fama ni de la estima de su pueblo. Era una época problemática y difícil para el país, que encima vivía bajo la influencia y el yugo de Roma. El faraón era un gobernante corrupto y malgastador que conseguía mantenerse en el poder gracias al apoyo y a los favores que le otorgaban los romanos a cambio de sobornos e infinitas promesas de oro y riquezas procedentes de las arcas egipcias y que nunca llegaban a materializarse. De este modo, a base de préstamos, la deuda de Egipto fue incrementándose, y mucho. Finalmente, en el año 58 a.C., momento en el cual la pequeña Cleopatra contaba con unos 11 años, el pueblo se rebeló y se levantó contra su soberano. Este fue expulsado de su país y viajó hasta Roma para pedir apoyo y refuerzo militar. En su ausencia, la esposa de Ptolomeo XII ejerció de regente junto con su hija Berenice. Esta corregencia fue muy breve porque la madre murió al cabo de un año, sucediéndola única y exclusivamente su hija mayor Berenice IV. Los alejandrinos apoyaron este reinado deseando que así se suavizaran las relaciones y las tensiones entre Berenice y su padre. Con este propósito, enviaron una delegación a Roma para que ejerciera como de árbitro entre ambos. No obstante, Ptolomeo cogió ventaja a su hija y logró la ayuda y el apoyo de Roma para recuperar el trono. Luchó contra el ejército de Archelaus, marido de Berenice, y lo derrotó. Con el fin de anular cualquier tipo de oposición y una vez ya restablecido en el trono de Egipto, Ptolomeo hizo ejecutar a su propia hija. El faraón siguió en el poder hasta su muerte por causas naturales 4 años más tarde, en el año 51 a.C. El trono fue heredado y compartido por su hija Cleopatra VII y su hijo Ptolomeo XIII, los cuales, siguiendo los deseos y, por qué no decirlo, las exigencias de su difunto padre, se vieron obligados a casarse. Aunque esto hoy en día nos pueda contrariar y sorprender bastante, se trataba de una costumbre bastante usual y que la ley egipcia permitía. Los dos soberanos eran jovencísimos, ella tenía 18 años y él bastantes menos, entre unos 10 o 12 años, y por consiguiente se les designó un tutor, tarea que recayó en uno de los principales acreedores de su padre, que se llamaba Pompeyo. Sus primeros años de reinado no fueron nada fáciles, ya que tuvo que ponerse al frente de un reino con graves problemas políticos, sociales y económicos. El pueblo sufría una tremenda hambruna y sequía, y Egipto estaba terriblemente endeudado con Roma. El correinado
no fue nada bueno y entre ellos se dieron numerosos desacuerdos y enfrentamientos que desencadenaron en una fuerte lucha por el poder. Cleopatra era una muchacha astuta y extremadamente culta. Sus conocimientos eran amplios y fue el primer miembro de su dinastía que se propuso y aprendió el idioma egipcio, además de dominar otras lenguas, tales como el griego, el hebreo, el sirio y el arameo. Esta habilidad con los idiomas, al no necesitar ningún traductor, pues la ayudó y la benefició en muchos aspectos políticos y diplomáticos, además de proporcionarle cierta popularidad y respeto por parte de sus súbditos. Por otro lado, tenemos a Ptolomeo XIII, quien era un muchacho fácilmente influenciable que se rodeó y dejó aconsejar principalmente por tres cortesanos bastante contrarios a la política de Cleopatra, que se llamaban Potino, Áquilas y Teodoto. Estos contribuyeron notablemente al enfrentamiento y enemistad entre ambos hermanos. Finalmente, Cleopatra fue expulsada de su país. Pero simultáneamente a todo esto se estaban dando las luchas civiles de Roma, ya que el imperio estaba en plena división de poderes. En un bando estaba Julio César y en el otro estaba Pompeyo Magno, que era ni más ni menos que el yerno de César. Pompeyo y sus tropas fueron derrotados en la conocida batalla de Farsalia y huyeron a Egipto para pedir apoyo a los hijos de su antiguo aliado. No obstante, Ptolomeo, temiendo que la guerra romana salpicara y llegara a Egipto, hizo apresar y ejecutar a Pompeyo tan pronto llegó a sus dominios. Cuando Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo, Pompeyo, se encontró con que éste había sido víctima de una emboscada y asesinado, lo cual no le sentó nada bien. Una vez allí, también se percató de la terrible relación que existía entre los hermanos soberanos y decidió mediar entre ellos para así poner fin a este enfrentamiento. César citó a ambos y Ptolomeo acudió a Alejandría para entrevistarse con él, pero Cleopatra, desconfiando de los súbditos y espías de su hermano, envió solo a unos emisarios de su máxima confianza. Se cuenta que una vez caída la noche, la propia Cleopatra viajó en barca hasta Alejandría y escondida dentro de una alfombra, aunque también hay quien dice que dentro de una bolsa, se hizo llevar directamente a los aposentos de Julio César. Con esta ingeniosa maniobra, la joven despertó la admiración del militar, que además cayó rendido a sus encantos, a su ingenio, a su carismática personalidad y a sus evidentes grandes dotes de estratega. Él tenía 52 años en aquel momento y ella 20, y aquí empezó su relación de amantes. Una vez Ptolomeo conoció tales hechos, reclutó a sus tropas y se inició una guerra entre el bando formado por César y Cleopatra y el formado por Ptolomeo XIII y la hermana menor de ambos, Arsínoe IV. El conflicto bélico terminó el año 47 a.C. con la victoria de Cleopatra y César en la denominada Guerra Alejandrina, durante la cual murió Ptolomeo y desgraciadamente se produjo un incendio que terminó con la famosa y legendaria biblioteca de Alejandría. En cuanto a Arsínoe, fue hecha prisionera, paseada y exhibida por las calles de Roma como si de un trofeo se tratara. Finalmente, la exiliaron a la ciudad de Éfeso, en la que sería la actual Turquía, donde vivió hasta el año 41 a.C., cuando fue ejecutada por órdenes de Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra recuperó el trono de Egipto y, siguiendo con la tradición dinástica, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, que aún era un niño. César, una vez finalizada la guerra, permaneció varios meses en tierras egipcias con el objetivo de estabilizar la región y pasar más tiempo con su amante. Al cabo de poco, Cleopatra alumbró al hijo que esperaba con Julio César, al que pusieron el nombre de Ptolomeo XV, aunque popularmente se le conoce como Cesarión. Su padre lo reconoció públicamente como hijo,
aunque no como su heredero. Este acto contrarió mucho al Senado de Roma, ya que César era un hombre casado y las leyes romanas no permitían la bigamia. Con el nacimiento de este niño, Cleopatra esperaba ejercer mayor influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo como aliada de Roma. Pasado un tiempo, el líder romano tuvo que regresar a Roma y al cabo de poco hizo llamar a Cleopatra para que se reuniera allí con él. La faraona partió con parte de su corte egipcia, con Ptolomeo XIV y con su hijo Cesarión. Hizo una entrada triunfal en Roma y fue recibida como una gran reina, aunque eso no significó que el pueblo romano estuviera muy complacido con su llegada. Más bien al contrario, Cleopatra y los suyos se quedaron más de un año, más en concreto hasta que Julio César fue asesinado en marzo del año 44 a.C. y durante todo este tiempo fue duramente criticada y repudiada por los súbditos romanos. Con el asesinato de César a manos de los senadores de Roma y sabiendo que sus vidas corrían peligro, Cleopatra regresó con su hijo a Egipto. Una vez allí, decidió poner fin a la vida de su propio hermano, marido, Ptolomeo XIV, para evitar así una posible conspiración contra ella, y puso a su hijo Cesarión en el trono para que correinara con ella bajo el nombre de Ptolomeo XV. Y ahora es cuando aparece en escena Marco Antonio, quien había sido la mano derecha de Julio César. Para vengar su muerte, se unió a Octaviano y a un fiel amigo llamado Lépido, para perseguir y derrotar a los asesinos. En la denominada batalla de Filipo, en el año 42 a.C., el bando de Marco Antonio y Octaviano ganó a su bando oponente, liderado por Bruto y Casio. Como resultado de esta victoria, se pactó el Tratado de Brundisium, según el cual Lépido se quedaba con África, Octaviano con las provincias occidentales y Marco Antonio con las orientales, entre las que se encontraba, como no, Egipto. En el año 41 a.C., Marco Antonio hizo llamar a Cleopatra para reunirse con él en Tarso, que se encontraba en el sur de la que hoy conocemos como Turquía, para así negociar el papel de Egipto dentro del nuevo panorama político. Como buena estratega y diplomática que era Cleopatra, supo de inmediato lo importante que era ese encuentro. Se presentó ante el líder romano ataviada en un espectacular vestido con el que parecía la mismísima diosa Afrodita y a bordo de un lujoso barco. Al cabo de unas cuantas reuniones, ambos iniciaron su legendario romance y en los meses siguientes dieron rienda suelta a su pasión entre extravagancias, lujos y ostentosas celebraciones y banquetes. Fruto de su amor nacieron sus primeros hijos, los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Al poco tiempo, Marco Antonio tuvo que regresar a Italia, donde permaneció separado de su amante 3 largos años. En ese tiempo, el militar romano enviudó de su primera esposa, Fulvia, y se casó otra vez con una mujer llamada Octavia, quien era ni más ni menos que hermana de su aliado Octaviano, y con quien tuvo 2 hijas, Antonia la mayor y Antonia la menor. Marco Antonio, deseoso de preparar e iniciar una campaña contra los partos, viajó a Alejandría para reencontrarse con su amante, ya que Octaviano no le estaba proporcionando el apoyo militar y económico necesarios para tal fin. Cleopatra le facilitó todo lo que necesitaba y así pudo iniciar su anhelada guerra. Cabe mencionar que ella en ese momento quedó embarazada de otro hijo que se llamaría Ptolomeo Filadelfo. Esta guerra fue un total fracaso y Marco Antonio perdió a gran parte de su ejército. Por ese motivo volvió a pedir a Octaviano que le suministrara tropas de refuerzo y la respuesta de este fue enviarle una flota insuficiente e inútil junto con Octavia, su mujer, y recordemos que también hermana de él. Marco Antonio entendió el sutil mensaje, aceptó las tropas y envió de vuelta a Roma a su mujer.
Octaviano aprovechó este gesto para iniciar una campaña de desprestigio contra Marco Antonio, acusándolo de traicionar al pueblo romano y de repudiar descaradamente a su propia esposa en favor de una amante extranjera y poco honorable. En el año 34 a.C., con financiación directamente sacada de las arcas egipcias, Marco Antonio invadió Armenia y en esta ocasión sí salió victorioso. Las celebraciones de este triunfo fueron pomposas y la verdad que un poco extravagantes. Proclamó a Cleopatra como reina de reyes y repartió sus territorios entre sus hijos, además de proclamar a Cesarión como hijo legítimo de Julio César y por lo tanto su heredero y sucesor. Este hecho molestó e incomodó mucho a Octaviano, que ejercía su poder en Roma justamente porque se le consideraba heredero de César por adopción. Finalmente, en el verano del año 32 a.C., la República de Roma declaró oficialmente la guerra contra Egipto. Un año después, Octaviano y Marco Antonio se enfrentaron en la batalla naval de Accio o Actium, de la que sale victorioso el bando de Roma y que obliga a Cleopatra y Marco Antonio a retirarse rápidamente a Alejandría. Las tropas de Octaviano persiguieron a Marco Antonio hasta llegar a Alejandría y tuvo lugar allí una batalla que dejó casi en ruinas la ciudad. Cleopatra se encerró en un mausoleo junto con dos de sus más fieles sirvientas y no se sabe muy bien por qué, pero hizo llegar a Octaviano un mensaje informando de su muerte. En cuanto a Marco Antonio, este luchó fervientemente para defender la ciudad, pero cuando le llegaron las falsas noticias sobre la muerte de su amada y viéndose asediado por el ejército enemigo y con gran parte de sus tropas habiendo desertado, se suicidó con una espada. Aún con vida, fue llevado al mausoleo donde se encontraba Cleopatra y allí murió en sus brazos. Tan solo unos días más tarde, entendiendo muy bien la situación en la que se encontraba y el futuro que la esperaba, la propia Cleopatra puso fin a su vida, aunque incluso hoy en día no se sabe con qué método se suicidó, ya que unos afirman que fue mediante la mordedura de una serpiente venenosa, un áspid o puede que una cobra egipcia, y hay otros que creen que fue aplicándose algún tipo de ungüento venenoso. Octaviano hizo matar al hijo mayor de Cleopatra, Cesarión, e hizo llevar al resto con su hermana, Octavia, quien se hizo cargo de ellos. Cleopatra murió a los 39 años y gobernó durante la mayor parte de su vida, ni más ni menos que 22 años, en una época en la que el ejercicio del poder no estaba en manos de las mujeres. Luchó hasta el último de sus días por su país y su labor e historia sigue fascinando al mundo entero. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente y espero que hayáis disfrutado y aprendido algo con este vídeo. Sed muy curiosos y no dejéis de querer conocer y aprender de vidas y momentos de la historia, ya que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.